Voces del 125. Vivimos en una época donde la información recorre el mundo en segundos, pero esto conlleva una gran responsabilidad y hoy hablaremos de las noticias falsas y sus consecuencias. Para ello, hoy tenemos a una persona especial. Tenemos con nosotros a Andrea Domínguez, periodista de Prensa Libre. Andrea, bienvenida a Las Voces del 125. Muchas gracias, muy amable, un gusto poderlos acompañar, sobre todo con un tema que creo que es muy importante y relevante para que podamos informarnos de la manera correcta. Realmente nosotros queremos iniciar esta conversación y quiero preguntarte, en tus palabras, ¿cómo podrías definir una noticia falsa? Es toda aquella información que surge que ha sido inventada en la mayoría de los casos o que incluso es sacada de contexto o en muchos casos se convierte en algo que yo escuché y que parece el teléfono descompuesto. Yo escuché de un muerto, pero alguien llegó a decir que eran 2, 3 muertos, entonces van inflando la noticia y esto busca de alguna forma hoy en día generar clics, generar contenido, llamar la atención. Entonces eso es una noticia falsa que no está verificada. Me agrada tu respuesta y quiero tocar un punto muy importante de lo que comentas. ¿Cómo ha influido las noticias falsas en la actualidad, sobre todo con el impacto de las redes sociales? Uy, buena pregunta. Creo que hoy en día las redes sociales se han convertido en un canal en el cual la información viaja en segundos. Y entonces, ¿cómo influyen estas noticias falsas? Muchas veces, así como la información llega, las noticias falsas, al estar de alguna forma engordadas con información no verificada o infladas incluso para llamar la atención, suelen quedarse más en la audiencia o en la persona que está consumiendo la noticia, y entonces es mucho más fácil creer porque las personas se quedan con el titular que ven y muchas veces no ingresan a leer la nota como tal o no certifican si estas tienen fuentes. Viaja mucho más rápido hoy en día con el internet. Antes las noticias o los chismes de barrio dirían eran eso, se quedaban en un mismo espacio con el vecino, con la vecina o cuando uno iba al parque y se enteraba de lo que estaban hablando. Hoy en cuestión de segundos un teléfono basta para tener ya una información que no se sabe si es cierta o falsa. Muy bien, realmente me agrada mucho cómo conectas toda esta información desde el trabajo periodístico y hasta cómo involucras a la audiencia, a la gente que hoy realmente es la más importante porque es a quienes nosotros informamos, en el caso de ustedes como periodista y en el caso de nosotros como institución al momento de una emergencia. Y quiero tomar nuevamente un punto importante en tu respuesta. ¿Qué es o cuáles son las emociones que aprovechan las noticias falsas para poderse impregnar en la mente de las personas? El enojo, el miedo e incluso yo voy a decir que es un sentimiento al que suelen apelar con temas humanos. Es el tema de... ¿cómo lo explico? El tenerle lástima a una persona o incluso el generar rabia cuando se crea algún contenido que busca eso, generar ese impacto porque eso es lo que más llama la atención, digamos. Y entonces es más fácil que se quede una noticia que ha sido inventada o que no está con la información completa en la audiencia porque a la gente lo que le genera cualquiera de esos 4 sentimientos le genera compartir la noticia y replicar esa información. Creo que esos 4 sentimientos son los que apelan a aquellas personas que comparten información o que no está verificada o que se dedican en este caso a crear información que pueda que parte de la misma sí sea cierto, pero hay otra que ha sido modificada o inflada, si lo queremos ver así, para que llame la atención. Coincido mucho en todos los aspectos que mencionas respecto a cómo las emociones generan un impacto y realmente compartir una información falsa puede generar como ciertos desafíos en el área periodística y también en la atención de emergencias
Y sobre todo, desde tu experiencia, quisiera saber qué impacto puede tener o cuáles son las consecuencias que pueden tener el hecho de recompartir o reenviar una información, porque solo leí el titular y lo que mencionabas, entonces me quedé con el titular, sin embargo no vi que hasta abajo decía que era una broma. ¿Qué impacto puede generar eso? ¿Relacionado con emergencias? Claro que sí. Hay que destacar que nosotros, que en este caso yo que he dado cobertura a múltiples emergencias de diferente índole en el país, desde aquellos que se convierten en desastres hasta nota roja, muchas veces la primera información que llega a través de las redes sociales o a través de los mismos grupos de WhatsApp o de las diversas aplicaciones que sirven para compartir mensajes, suele decir, y lo voy a poner desde este punto de vista porque nos ha pasado, busazo en la Interamericana, 20 muertos, 30 muertos. ¿Y qué conlleva? Que se empiezan a movilizar no solo cuerpos de socorro a ese lugar, sino también el resto de personas o de periodistas que buscamos cubrir la noticia. Y resulta que en realidad ni siquiera había un busazo, ni siquiera existía dicha noticia. Entonces no solo es para los cuerpos de socorro, por ejemplo, invertir recursos al igual que para periodistas, y segundo, generar zozobra y miedo en aquellas personas que, por ejemplo, regresando al tema del bus, sus familiares puedan tomar esas rutas, ¿verdad? Entonces puede llevar o conllevar a que realmente ocurra una emergencia, o incluso cuando ocurren eventos en donde hay que poder evacuar a personas, el compartir información falsa puede llevar a que estas evacuaciones no se hagan en el tiempo o en la forma correcta y lamentar la pérdida de vidas humanas. Me agrada mucho tu pensar, y en este caso desde Cruz Roja Guatemalteca hacemos un llamado a todas las personas que nos pueden ver en nuestros diferentes canales y redes sociales a que seamos responsables para compartir información, porque como bien lo mencionaba la periodista, es importante generar conciencia, porque cada cuerpo de socorro, cada institución dedicada a compartir información de prevención y también a atención de emergencias incurren en gastos de recursos, de tiempo, y una llamada falsa o una desinformación puede costar una vida. Para continuar con las preguntas, y realmente me siento muy amena con tu compañía, es realmente bastante agradable compartir con alguien que tiene toda esta experiencia, pues yo quisiera saber cuáles son los errores más comunes que cometen las personas al consumir noticias falsas en redes sociales, sobre todo en el tema de las emergencias. Yo creo que el error más común es para cualquier información, es quedarse con lo que pueda decir el titular, quedarse únicamente con la fotografía que estoy observando sin tener el contexto de lo que representa esa fotografía, e incluso compartir hoy en día audios o videos sin tener el contexto. Lo voy a poner en ejemplo. Hace un par de días empezó a circular en varios grupos de mensajería un video sobre un fuerte accidente de tránsito que se había registrado en una carretera, y pues se veían las imágenes y las personas que habían quedado heridas. Y cuando nosotros como periodistas estamos obligados a verificar esa información antes de compartirla, no solo por ética, sino también por responsabilidad periodística, cuando vimos esa información empezaron a decir, corresponde a un accidente en Puerto Barrios, un accidente en Suchitepeques, y entonces todo el mundo empezó a cambiarle, dependiendo del grupo al que llegaba, todo el mundo empezó a cambiarle de dónde la ubicación de dicho accidente. Entonces creo que sobre todo empieza la desinformación al compartir ese tipo de mensajes sin verificar de dónde vienen. Segundo, al momento de existen herramientas, si quieren realmente verificar, existen herramientas para buscar esas fotografías. Lo más fácil, en Google, todos tenemos acceso a una computadora, a un teléfono y tenemos Google, aparece una cámara en el buscador de Google, uno sube la fotografía y esa fotografía, si es de algún evento, muchas veces puede ser el primer filtro para verificar dónde ocurrió ese hecho, porque muchas veces se vincula o se dan resultados similares y aparece esa información. Segundo, y no con ello menos importante, no se queden únicamente con el titular, ingresen, hay que ver si hay alguna fuente que sustente la información que se está dando, y ¿por qué no?
verificar con medios que tengan credibilidad, y no solo con uno, cotejen la información con más medios para ver que eso realmente es lo que está ocurriendo, y sobre todo en temas de emergencia, si viene un huracán, si ha ocurrido un sismo, o sea, eso nos suele pasar, y nosotros tenemos que verificar, porque en los últimos sismos que se dieron en Guatemala empezaron a circular imágenes que eran de años anteriores vinculadas a este sismo. Muy bien, me agrada también este ejemplo que mencionas sobre, por ejemplo, el enjambre sísmico que hubo el año pasado, en 2025, si no estoy mal, fue en julio, ¿verdad? Y yo quisiera saber, retomando este ejemplo, ¿qué señales podría detectar el lector, tomando en cuenta que, por ejemplo, en el caso de los periodistas, ustedes tienen esa rigurosa formación de verificación, al igual que los cuerpos de socorro? Sin embargo, un vecino, un padre de familia, un estudiante, no tiene como ese proceso claro de cómo verificar. Y no sé si podrías darme más o menos una guía o un instructivo de cuáles son las señales que puede dar de inmediato alguna noticia falsa para nosotros no caer en ese error. Yo creo que una de las cosas más importantes es la falta de fuentes en una información, una fotografía que no pueda tener contexto, que incluso solo sea la fotografía o solo señale, así quedó una casa, voy a poner un ejemplo, así quedó una casa en Zacapa. ¿En qué parte de Zacapa? ¿En qué región de Zacapa? O incluso, si tienen el tiempo de buscar y están refiriendo, o ustedes tienen una información que diga que, no sé, hubo un buzazo en Chimaltenango, literalmente buscar en ese mismo momento accidente en Chimaltenango, o irse a las fuentes oficiales de medios verificados que tengan credibilidad, o de las mismas instituciones como Cruz Roja Guatemalteca o el resto de bomberos que cubren este tipo de emergencias. O incluso, voy a decirlo, sirve, y yo sé que los números de las instituciones están colapsados, pero a veces hasta se puede llamar al número de la misma policía para saber si yo temo que mi familiar pueda estar en ese lugar, verificar si ocurrió o no un accidente en esa ruta. Y sobre todo, hay fotografías que hoy en día se miran tratadas, lo voy a decir así, es decir, hasta pueden estar con inteligencia artificial y eso se nota. Entonces, es buscar en medios oficiales o tomarse el tiempo de googlear, digamos, la información que les está llegando para lograr determinar si esto está ya en otros medios o realmente de dónde surgió. Muy bien. Y ahora, pasándonos un poco pues al campo periodístico, quisiera saber cuál es el reto que ustedes enfrentan como periodistas, ¿verdad? Ante la desinformación o las fake news o noticias falsas, como tienen diversos nombres, ¿verdad? ¿Cuál es el reto más, digamos, importante o el más difícil que ustedes enfrentan ante este caso? Cuando una información se vuelve falsa, es hacerle ver al lector que nosotros estamos diciendo la verdad y la credibilidad, porque a veces lo han visto en tantas páginas o plataformas que cuando alguien sale diciendo oye, este accidente fue en tal lugar y corresponde a tal fecha, dudan. Entonces, creo que otro de los retos es la verificación. Muchas personas se dejan ir con la primera información y la noticia que tienen y la fotografía con una sola línea, sin antes tomarse la molestia de llamar. Y lo voy a poner un ejemplo, y yo creo que todos los que nos van a estar escuchando habrán visto hace un par de días un video sobre un toro que se había escapado y decían que era en Totonicapán. Y entonces no había más información. ¿Qué se hizo? Se vio toda la imagen, todo el video, y aparecía un número de teléfono de un hotel. Llamé al hotel, consulté en dónde están ubicados, entonces me dicen, mire, estamos en Huehuetenango. Y yo le miro, fíjese que soy periodista y estoy tratando de buscar información sobre un toro que estaba escapado. Ah, sí, fue anoche usted. Y entonces me contó. Y entonces no era Totonicapán, era Huehuetenango. Entonces cuando nosotros sacamos la noticia fue en Toto, porque la única línea que estaba en todas las páginas era toros escapan en Totonicapán, sin más contexto. Entonces, digamos, el tener verificadas esas fuentes y asegurarse que realmente de dónde viene esa información. Y el reto es eso, encontrar esa verificación en las fuentes oficiales.
Muy bien. Y en el caso, digamos, actualmente existe variedad de periodismo, porque está el periodismo comunitario, el periodismo ciudadano, el periodismo digital, y hoy nos damos cuenta que existen diversidad de medios de comunicación institucionales, en el caso de ustedes que son periódicos digitales o esas cuestiones, y en la actualidad las herramientas digitales brindan la posibilidad de que cualquier persona hoy pueda volverse una especie de ente informativo o de periodista, como mencionaba, y muchas veces se ha generado la opinión de que los medios de comunicación ya verificados o ya asentados con el tiempo también manipulan. Y yo quisiera saber, o mienten, como el caso que mencionabas anteriormente, quisiera saber qué opinas tú al respecto en caso de que hay gente que dice que los medios también manipulan. Yo creo que en realidad cada persona se forma una idea del material que consume o de lo que puede observar. Creo que lo importante es recalcar que los medios de comunicación jugamos, y los periodistas, un papel muy importante al momento de compartir información, por muy pequeña que sea o por muy grande que ésta sea. Y creo que lo más importante es poder saber cuál es el medio al que usted está apostándole esa credibilidad y esa verdad, y considerar también las líneas editoriales que tienen los mismos medios, porque hay medios que no publican. En mi caso, no se publica hasta que la información no esté verificada. Por sacar la nota o la noticia más rápida, con ello no vamos a ganar ni un clic más, ni tampoco vamos a ser los mejores. El tener la credibilidad y la certeza de que lo que se está compartiendo está verificado es la satisfacción que tenemos como periodistas o como medio. Muy bien, y ya casi para finalizar, quisiera saber si desde tu perspectiva y toda la experiencia que veo que tienes, ¿crees que en la actualidad es más difícil informar a la población derivado de todas las noticias falsas que surgen en las diferentes plataformas? Sí, porque es estar peleando entre lo que no es cierto o lo que se está emocionalmente manipulando con la información, que informar, aunque sea un poco más tarde, con todas las fuentes y con todas las verificaciones correspondientes. Hoy en día, tú misma lo decías, hoy en día cualquier persona con un teléfono hace una transmisión, cualquier persona tiene acceso a subir imágenes, audios, la inteligencia artificial se convierte en un reto, y entonces allí es donde nosotros como periodistas y como medios e incluso como instituciones jugamos un papel muy importante. Y mientras aquel comparte información sin verificar o fotografías solo porque le llegaron y las reenvían, nuestro papel es informar con claridad, con credibilidad, con verdad, y no por ello menos importante, con las imágenes y con lo que realmente está ocurriendo en cada uno de esos lugares. Bueno, Andrea, realmente yo me quedo fascinada con tu intervención y con todas las respuestas y con el conocimiento que nos has compartido. Yo te agradezco nuevamente por acompañarnos en un episodio más de Voces del 125 de Cruz Roja Guatemalteca, y hoy con la enseñanza que nos deja la periodista, pues solo me queda decirles que es importante informarnos, que antes de compartir es importante investigar, antes de reenviar verifiquemos que sea real, y que hoy compartir una información puede tener consecuencias positivas o negativas, y sobre todo en temas de emergencias. Nos vemos en un próximo episodio de Voces del 125. Gracias por acompañarnos.